2025 Aruba. Mission 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 Hermanos jóvenes con nosotros de Curazao, hay hermanos de Bonaire, hermanos de Tanzania, hermanos de Polonia, hermanos de Aruba, hermanos de Venezuela, hermanos de Colombia, arubianos, curazaleños. Estamos aquí todos reunidos porque vamos a celebrar el nombre de Jesús en esta mañana. Porque muchos allá afuera en el mundo te dicen: joven, estás solo, no tienes un propósito, pero aquí Dios nos da un propósito. Aquí vemos que no estamos solos, tenemos a un Dios grande, una generación que canta, hay un ruido que se escucha, que se siente, porque aquí vinimos a adorar a Dios, vinimos a exaltar su nombre. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto, mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Queremos de ti, Espíritu Santo. Dile, dile, decláralo. Jesucristo, ven, oh Dios. Generaciones te proclaman, oh Dios. Señor, seas exaltado, seas adorado, Dios. Dilo, dilo, decláralo en esta mañana. Díselo, Señor. Gracias, oh Dios, gracias. Señor Jesús. Usa, Señor, usa, oh Dios. Oh Padre Santo, necesitamos de Dios, amén. Venimos a buscar su presencia. Señor Jesús, gracias, oh Dios, gracias, Señor. Oh, gracias, bendito Rey. Te adoramos y alabamos, oh Señor. Con un corazón sediento, espera de beber de ti. Y las generaciones le dicen: cuando tu gloria descienda al lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, te sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu
Gracias, Dios. Tu presencia en mi vida se rompió. Oh, gracias, Dios. Gracias, Se Señor. rompió. Gracias, Señor, por amar tanto, Señor. El pelo que Una generación, impedía Señor. tu presencia Señor, en que no mi merecíamos tu vida amor. se rompió. Y merecedores de tu gracia. Se rompió. Pero tú nos has hecho coherentes, Señor. Estamos aquí, Señor, glorificando tu nombre, Santo Jesús. Glorificando, Señor, lo que tú has hecho. Gracias en nuestra vida. Gracias, oh Dios. Generaciones, naciones, Señor. En lengua, Señor, te proclamamos, oh Dios. Oh Jesús. Tengo Jesús de que pelea mis batallas. Tengo Jesús de que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Tengo Jesús que pelea mis batallas. Tengo Jesús de que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Señor, gracias, Señor. Gloria a Dios. Vivimos un Dios grande, un Dios vivo, un Dios que está con nosotros. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a tu hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo caminó. El impacto en el sordo oyó. El impacto en el hambre vino se tornó. El impacto de Lázaro y revivió. Impactará nuestras vidas. Multiplicó. El impacto de la cruz con nosotros murió. Déjate impactar en esta El impacto mañana. de la muerte y resucitó. Decláralo. Impactante. Ese es nuestro Dios. Es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay Como Él no hay. y jamás lo habrá. Impactante. Impactante. Lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Recibe el impacto. Recibe el impacto. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios hoy aquí. Su gloria. Gracias, oh Padre Celestial. Oh, gracias, oh Dios eterno. Gracias, oh Rey, te adoramos. Te exaltamos, oh Dios. Su gloria impresionante. Su gloria está aquí. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante. Lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar.
eres santo. de Dios. Recibe el impacto de Dios. Eres Hoy grande, aquí. Dios. Eres santo. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Hoy aquí. Hoy aquí. Glorifícalo. Hoy aquí. Recibe a Dios en este momento. Hoy Que aquí venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios grande, que nos ha salvado, que nos ha amado, que todo ha entregado por ti, joven, amigo. Él te ama, Él te ama. Él te ama. Él te ama. Jesucristo, Jesucristo nos ama. Dios es grande. Dios es maravilloso. ¿Cuántos tenemos un Dios maravilloso? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos aquí podemos glorificar su nombre? ¿Por qué no aplaudir a este hermoso Dios? A este gran Dios. A este gran Dios. Oh, gracias Señor Jesús. Gracias, oh Padre Santo. Gracias, gracias Señor Jesús. Dios es tan hermoso, Dios es tan especial, tan maravilloso. Mis amados hermanos, jóvenes de diferentes delegaciones, audiencia que nos escucha desde YouTube, Facebook, que estamos aquí unidos en este llamado, en este clamor. Estamos generaciones proclamando que hay un Dios vivo, que hay un Dios grande y maravilloso. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, pueden tomar asiento. Vamos en este momento, vamos a estar escuchando una participación de la delegación de Aruba, que va a estar presentando un poco sobre lo que se ha desarrollado en la obra de Dios, porque somos una misión, amén. Aquí hay muchas delegaciones, hay muchas generaciones, tenemos a muchos jóvenes, a muchos hermanos de diferentes lugares, pero somos una misión, la que Dios nos ha encomendado a cumplir. Así que vamos a estar escuchando en esta mañana este hermoso mensaje, esta hermosa participación de la isla de Aruba. La iglesia del Señor sigue la visión de Cristo. La visión de Cristo siempre fue estar en medio del pueblo, en medio de la multitud, en medio de las necesidades que ellos vivían. Y esa sigue siendo la misión de la iglesia. Nuestra iglesia propende por seguir reflejando la misión de Cristo en el amor a los perdidos, en rescatar a aquellos que necesitan una ayuda, en guiar a los que están perdidos, instruir a los que no saben, restaurar familias, restaurar vidas, sanar hogares. Esa fue la misión de Cristo y es la misión que nosotros como iglesia queremos seguir brindándole a Aruba y a la sociedad de nuestro entorno. Bueno, nuestra visión es apuntar realmente a contribuir con la necesidad de Aruba. La principal necesidad de Aruba es conocer a Dios. A partir de allí, la vida en la familia, en los hijos, en la relación de pareja, en el entorno en que nos movamos, en el entorno social, económico, administrativo, cualquiera sea, será diferente. Mientras una sociedad tenga claro quién es Dios y cuáles son las enseñanzas que Dios a través de su palabra quiere que nosotros tengamos, esa sociedad será diferente. Pues nuestra visión es llegar a Aruba con un mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de cambio, un mensaje que transforma, un mensaje que trae paz, un mensaje que cambia la vida del ser humano. Hacia ahí apuntamos con nuestra visión. Nos enfoca realmente a la historia. Nosotros venimos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia con una visión misionera, yo diría impresionante, como la palabra más apropiada, porque es una iglesia que desde sus inicios nació como una misión
Y desde ese entonces hasta el día de hoy no ha parado de hacer misión. Y al día de hoy nuestra iglesia en Aruba es producto de esa misión de la iglesia en Colombia. Ya son 25 años de estar desarrollándose la obra del Señor aquí en Aruba, inicialmente con nuestro hermano Elkin y su familia, posteriormente el hermano Orlando Córdoba y su familia, y hace 14 años, por la gracia de Dios, Dios nos permite a nosotros seguir en ese mismo desarrollo, en esa misma línea que desde nuestros inicios y antes de nuestros inicios, con la misión que nos envía, hemos venido trayendo. Y hoy tenemos que decir, estamos frente a una iglesia consolidada, estructurada, una iglesia que realmente ha aprendido a amar a Dios y en esa línea ha aprendido a servir a Dios, ha aprendido a tener el sentir que tiene Dios en favor de los perdidos. Es así que trabajamos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con damas, con caballeros, con los hermanos o hermanas de la tercera edad. Es así como trabajamos por los de afuera. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Mission 2025. Aleluya. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto nos gozamos de escuchar palabras? Estamos aquí, los que están aquí, para los que están aquí, están disfrutando de Mission 2025 en sede en Aruba. Estamos gozándonos esta fiesta, amén. Nos la estamos gozando. Que nos escuchen afuera. Que nos escuchen porque estamos glorificando su nombre. Y para los hermanos que están en las diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook, únanse. Estamos transmitiendo por nuestras plataformas. Está en IPUC Oficial, estamos por IPUC Misiones Extranjeras y estamos por IPUA. Amén, estamos contentos porque hay muchos hermanos que están también sintonizándose, están también glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y bueno, así como es una misión, continuamos con nuestras participaciones porque no solamente es aquí en Aruba, en el Caribe, sino que nos vamos para otro continente. Vamos con el país de Japón, que ellos también tienen una participación que nos han compartido, porque allá también se predica el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Allá también tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos jóvenes, generaciones que están creciendo y están conociendo esta misión, que están comprendiendo de que hay un Dios grande, un Dios maravilloso. Así que vamos a ir con nuestra delegación en Japón, que van a estar compartiéndonos en este momento un informe sobre esto. 神様の祝福がありますように、ミッションのコミュニティの方に挨拶を送りたいんです。村沢里奈姉妹と今日一緒にこの動画を撮らせていただいてるんですけど、村沢里奈姉妹、日本の若者の問題はどういう問題があるんですか？はい、今日は日本が今抱えている若者の問題について話しますが、私がまず最初に考えるのは若者の愛情不足だと思います。今日本に生きている若者というのはものすごく愛情に飢えています。そうですね。で、それは今始まったことではなくて、幼少期、その人の家庭から始まっていると私は考えます。日本では今、共働きをしている親がとても多くいるんですが、小さい頃から保育園に入れて親と過ごす時間があまりない状況が今日本の現実です。その中で親から家族からの愛情を受け取れないまま育っていく若者は自己肯定感が低かったり、自分の存在意義がわからなかったり、自分が愛されていると感じない若者がすごく多いんですね。そうですね。そしてそういった若者は、例えば学校で何かいじめにあったりとか、問題に直面をした時に、それを乗り越える力がないんです。彼たちは周りに人がいても自分が孤独だと感じています。
自分の家庭の中にいても自分の居場所を見つけられないんです。友達といて友達と話しても自分の心にある苦しみや悲しみを人に打ち明けることができないんです。そして最終的にそういった若者は自分が一人だと感じて、孤独を感じて自殺をしてしまう若者が本当に日本では今年々増えています。その愛情不足の現状は日本の若者にとって本当に今大きな問題になっていると思います。そして特に日本ではキリスト教の文化がないので、神様の愛について話すことも難しいですよね。そうですね。ミゲル兄弟はそれについてどう思いますか？そうですね。日本では、クリスチャンのコミュニティが全然なくて、報告で見ると 1% しかないんですけど、やっぱりこういう国にはもっと神様の話したり、伝道活動したいんですけど、難しいんです。とっても難しい理由っていうのは、日本人の若者でも、何でも今この時代っていうのは、物が入りやすいんです。すべてなものを手に入るんです。なんでそれはもう一つの、私たちのクリスチャンの中で、日本人に対しての伝道活動をするのはとっても難しいことですね。そうですね。自分が必要としているものが簡単に手に入ってしまうので、何か大変な思いをしたり、神様が必要っていう状況になることが非常に少ないように私も感じます。そうですね。ただ私たちが分かることは、今この日本の若者にも神様の愛が必要だということです。神様の福音が必要だということです。そして私たちはそのために宣教活動をしていく必要がありますね。アメン、その通りです。で、私たちにも、全世界にも、ミッションのコミュニティと一緒に、どんどん、伝道活動広がるために話していきたいと思っています。アメン。皆さんに神様の祝福がありますように。感謝します。感謝します。Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Glorificar el nombre del Señor Jesucristo en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, y con nuestros amados hermanos en Japón que nos sintonizamos, que estamos compartiendo, y a la audiencia que nos está viendo por YouTube, por las plataformas. Sintonícense, compartan los diferentes enlaces para que muchas otras personas puedan conocer a este gran Dios, a este gran nombre que glorificamos. Así como nosotros en algún momento escuchamos su palabra, así pudimos hacer caso a su llamado y hoy estamos aquí y es lo mejor. Es la mejor decisión que hemos podido tomar, amén. Los jóvenes, ¿cuál ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar? Si no es de seguir al Señor Jesucristo y a su palabra. Y quisiera invitar en esta mañana algunos jóvenes que han entregado también su vida. Quisiera invitar a los hijos de misioneros que pasen por aquí. Ellos van a hacer algo especial. Quisiera invitar a la iglesia del Señor, si pueden ponerse en pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por las misiones. Amén. Porque sabemos de que hay misiones en el mundo y que hay un llamado y que hay una gran labor por realizar. Y vamos a pedirles, ellos están aquí en delegación de diferentes países, están en representación de diferentes países. Y en esta mañana vamos a pedirles que nos sean dirigiendo en una oración, para que sean ayudando, que sea Dios guardando los diferentes países, los diferentes lugares, diferentes países y lugares donde se encuentra la palabra de Dios. Así que vamos a estar haciendo esta hermosa oración en esta mañana. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor en esta hora? Vamos a orar por las misiones, amén. Sabemos que el Señor está haciendo grandes cosas en cada país y vamos a pedirle que siga haciendo maravillas, amén. Porque las misiones están en el corazón del Señor, amén. Y qué bueno que como iglesia siempre oremos por esta misión que se está realizando en todo el mundo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque estamos aquí delante de tu presencia. Queremos pedirte de una manera muy especial por las misiones, Señor. Tú conoces cada país, tú conoces cada cultura, tú conoces cada idioma, Señor Jesucristo. Tú hiciste todas esas almas que están allí en cada lugar. Así que queremos pedirte, Señor Jesucristo, que allí tu palabra corra y sea glorificada. Que cada cosa que se diga en cada idioma, en cada cultura, en cada contexto social, Señor Jesucristo, esté respaldada por ti, por tu unción, por tu presencia, Señor. Cambia, restaura la vida de alguien. En tu nombre santo, Jesús, lo pedimos. Katikajina la Jesucristo. Amén. Oh Padre Santo, Señor Jesús, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor,
que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones sean llenos de misiones, Señor, que tú nos has llamado, que tú nos has escogido, Señor, para compartir de este evangelio a cada rincón, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestra vida, Señor, que cada aliento, que cada cosa que podamos decir es glorificando tu nombre, Señor, porque esta es la misión que tú nos has dado, Señor, y nos vida tapamos, Señor, nos vida tapamos misión, Pavo. Ay, mi Señor, te lo pedimos en esta hora. Tú conoces la gente, mi Señor. Hay personas que necesitan escuchar de tu palabra, necesitan escuchar el evangelio de salvación. Hay gente que aún no se le ha revelado el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Y necesitan, mi Señor, escuchar de tu palabra. Necesitan, mi Señor, escoge a los hombres, escoge a las familias, mi Señor. Haz llamados misioneros, mi Señor. Polska musi i stop svanies vaisostas vabiona. En esta hora, Dios, estamos aquí clamándote a ti, pidiéndote por las obras misioneras para que seas tú respaldando, que sea tu presencia siempre ayudando, que seas tú, Dios mío, convirtiendo personas, Dios mío, en donde sea que haya una misión, Padre Santo, que seas tú respaldando las familias, que seas tú respaldando la obra misionera, donde sea que haya misioneros, donde sea que haya hermanos, que seas tú, Dios mío, abriendo puertas para que este evangelio se pueda, Dios mío, predicar en todo el mundo, porque todo el mundo te pertenece a ti, Dios, porque tú eres un Dios bueno, que estamos orando en esta hora, clamándote a ti, para que seas tú ayudando y respaldando. Danki Dios pa sobota hopibon, danki Dios pa obra, danki Dios pa turcubo aloasi Dios, danki Dios, danki Dios. Santo eres Jesús, digno de toda la adoración y de la exaltación. Guía cada misionero, Señor. Oh, salva, Señor, salva cada palabra. Que se levante una iglesia para tu gloria, Señor. Que se levante una iglesia que te alabe. Que se levante una iglesia. Oh, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Santo eres Jesús. Canta al Señor toda la creación.
power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will run at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the How about Almighty God? promise I have. Thank you, Lord. Nothing compares to the promise I have. God. And you, We praise you, we worship you. corazón es toda la Señor mi Dios, mi alma te ha alabado, tu creación la exaltaba hoy. Estrella el uno y el solo, tu cabo obra la difícil. Grande bondad. Grande bondad. Él es grande. Y ora mi acuerdo grandeza vino por completa estimación. Con mi Jesús amor y papigana a mi forja gran paz y gran color. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción. Que se escuchen nuestras voces. Cuán grande es, Que se sienta ese clamor. cuán grande es. Ese fervor de nuestras fuerzas. Corazón Puedas demostrar, declarar. entona la canción. Proclamamos, Señor, que tú eres grande. Cuán grande es. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque eres tú, Jehová Jireh.
Gracias, gracias Señor, gracias, oh Padre. Tenemos un Dios grande. Hoy proclamamos y levantamos con nuestras fuerzas que tú nos das, oh Dios. We worship Him. Amen. We worship Him. We can praise Him today, right? We can say glory to God. We can say glory to God. We can say praise the Lord. Nos por vista, gloria a Dios. We can say praise the Lord. Amén. ¿Y cómo decimos todos? Una vez más decimos gloria a nuestro Dios. Él merece la gloria, Él merece sus aplausos, Él merece la alabanza, la adoración, la exaltación, aleluya. Porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él es un Dios maravilloso. Amén, amén. Y lo exaltamos en diferentes idiomas, diferentes naciones, diferentes países, y nos gozamos en esta gran celebración. Mis amados hermanos, pueden tomar asiento. En este momento vamos a tener una participación muy especial en esta mañana. Vamos a tener con nosotros al director de Misiones Extranjeras, nuestro hermano Vicente Arango, que está con nosotros. Mi amado hermano Vicente Arango, Dios me lo bendiga desde aquí de la isla de Aruba y con delegaciones de diferentes partes del mundo. Les saludamos, hermano Vicente, que Dios lo bendiga. Estamos contentos de estar aquí con usted, poder celebrar esta gran oportunidad que se nos ha brindado la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que ha tenido en cuenta a Aruba para ser la cuarta sede de este hermoso evento. Y aquí estamos, aquí está el resultado. El fruto de este esfuerzo, el fruto de las oraciones, mis amados hermanos, las oraciones de Panamá que el día de ayer estaban con nosotros, estaban también en la vigilia, y en este momento estamos aquí, hermano. Muchísimas gracias, y les dejo con ustedes el hermano Vicente Arango. Sí, hermano Vicente. Mission 2025 Aruba.
Comenzamos con nuestro director, nuestro hermano Vicente Arango Varela, director de misiones extranjeras de nuestra iglesia. ¿Estamos listos? Hermano Vicente, Dios lo bendiga. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. De misiones extranjeras de nuestra iglesia. ¿Estamos listos? Hermano Vicente, Dios lo bendiga. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. Aló, un saludo para todos. Amén, amén, hermano Vicente. Le escuchamos bien. Para todos. Amén, amén, hermano Vicente. Le escuchamos bien. Bueno, en este día maravilloso quiero saludar de manera muy especial a esta juventud vibrante. Una juventud que siempre está de pies. Amén. La palabra del Señor dice, o más bien el apóstol Juan, escribiéndole a los jóvenes de su tiempo, les escribe con una seguridad, con una convicción muy grande. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y estos jóvenes son fuertes no porque vayan mucho al gimnasio, que si lo hacen es muy bueno que lo hagan. No es porque estén en la etapa de la fuerza, de la vitalidad, de la energía, de la juventud. Por eso no son fuertes. Aunque sí es verdad que en la juventud hay fuerzas, hay energía, hay vitalidad. Pero a esa fuerza no es que se refiere el apóstol Juan. Os escribo a vosotros porque sois fuertes, es porque hay una razón, es porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Y mientras ustedes jóvenes permanezcan en la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios sin moverse ni a la derecha ni a la izquierda, sino permaneciendo firmes, ustedes serán fuertes en el Señor. Aunque haya debilidades humanas, que esa es otra realidad. Aunque haya momentos en que se llega a pensar, que todo ha llegado a su fin. Pero sin embargo, ahí, como la palabra de Dios nos lo asegura, y es una promesa viva, real, eficaz, fiel, el débil en su debilidad puede decir fuerte soy. Y gracias a la fortaleza que da el Señor, a través de guardar su palabra, de permanecer en su palabra, ustedes pueden también decir, como lo hemos dicho nosotros, los que ya pasamos hace mucho tiempo por esa hermosa etapa de la juventud y que pasamos esa etapa en la iglesia, en los caminos del Señor, ustedes podrán decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta cuarta versión de Mission, que ahora les ha correspondido en las Antillas. Esto es una fiesta, jóvenes. Para disfrutarla, gócense esta fiesta, que también es fiesta con el Espíritu Santo, con la palabra, pero también con la comunión entre ustedes. Dense la oportunidad de integrarse, de conocerse, de establecer un vínculo de amistad sincero, un vínculo de amistad que aporte a su crecimiento, un vínculo de amistad que nos mantenga en cierta forma unidos en Cristo Jesús. Saludos para los misioneros, saludos para
el hermano William, que es el anfitrión, el misionero anfitrión, los jóvenes de Aruba, que son los jóvenes anfitriones que me consta que han estado tan dispuestos, tan atentos, tan ocupados en todo el tema de la logística, con todos los detalles para que todo salga como se espera, y de seguro que va a ser así, muy bien. Saludos a los misioneros del área que están allí. Creo que el hermano Lázaro Sierra también, desde muy lejos, fue a Aruba porque Chile va a recibir la bandera del próximo Mission que se va a realizar en Santiago de Chile con la ayuda del Señor. Bueno, yo estoy de viaje. Aquí he improvisado esta comunicación con ustedes. Me disculpa, por favor. Estoy en un aeropuerto y por favor me disculpan. Estábamos en la vigilia que terminó hace un rato. Hermosa vigilia, palabra, presencia de Dios, un ambiente del Espíritu Santo enorme. Y mire que conectamos vigilia internacional con Mission y seguimos con convención en Guatemala, porque hay la convención en Guatemala de los 25 años, pero también tenemos convención próximamente en Argentina, en estos días, el 20 de diciembre. Y bueno, este es un movimiento, una dinámica impresionante que no se detiene. Que Dios me los bendiga. Para el año entrante, si el Señor lo permite, hermana Mónica y esposas de nuestros misioneros y esposas de pastores y jóvenes, jovencitas de la iglesia, tendremos el primer campamento internacional de damas. Pero entonces vamos a hacerlo también por regiones y vamos a comenzar con una región. El primer campamento internacional de damas, porque las damas también es importante que se integren, que se reúnan, que tengan comunión y que intercambien. Eso es maravilloso y todo gira en torno, alrededor de este eje maravilloso que nos mantiene unidos, que se llama Cristo Jesús. La iglesia es cristocéntrica, así que el centro de ella es Cristo y alrededor de él giramos todos en una dinámica, en un trabajar diario para la honra y gloria de su nombre. ¿Cuánto daría? Y el Señor lo sabe, por estar con ustedes allá. Pero tuvimos reunión de consistorio y terminé la reunión y compromisos y ahora voy de viaje. Así que espero estar allá en Santiago, hermano Lázaro. Un abrazote también por sus 38 años de matrimonio. Que Dios los bendiga. Dios los guarde. Gracias, hermano Vicente. Somos una iglesia que no se detiene, hermano. Que Dios los bendiga. Somos una iglesia que no se detiene. Gracias, hermano Vicente. Todos nosotros somos testigos, hermanos, de el gran trabajo misionero que hace nuestro hermano Vicente. Es una labor administrativa inmensa. No olvidemos que son cerca de 50 países alrededor del mundo que están bajo su responsabilidad y la responsabilidad del honorable consistorio de ancianos. Así que, hermano Vicente, esta mañana le decía a una hermana, esta es tremenda iglesia, gracias a Dios. Un hermano arubiano me dice en Papiamento, pastor, iglesia ha quitado una iglesia asina tremendo. Él se siente orgulloso de pertenecer a la iglesia y a cada persona que le habla le dice, esta es una iglesia tremenda. Así que, hermano Vicente, a usted gracias por estar con nosotros, por sus palabras, por su deferencia, y de seguro este evento seguirá impactando no solo a Aruba, sino al mundo entero.
Gracias, hermano Vicente, que Dios lo bendiga, que tenga un buen viaje. Y hay una iglesia en Aruba y en el mundo que oramos por usted y por las misiones para que Dios lo siga guiando, lo siga inspirando y muchos más lugares puedan conocer de este grande y eterno Dios. Hermano Vicente, Dios lo bendiga. Un saludo a todos. Despidámonos de nuestro director. Que Dios lo bendiga, hermano Vicente. Buen viaje y nuestros mejores deseos hoy y siempre. Mission 2025 Aruba. Mission 2025 Aruba. Sí, señor, bien pueda, hermano Vicente. Sí. Bueno, hermanos, si me permite una cosita final, quiero informarles que el año entrante también tendremos nuestro tercer Congreso Mundial de Escuela Dominical. Y ya hay un ambiente precioso previo a ese Congreso. En el Congreso anterior, que fue desde Colombia, tuvimos cerca de 3.000 maestros en todos los 45 países. Un saludo ahí al hermano Pedro Pablo Pineda, que ha estado en todas las versiones de Misión. Saludos, ahora sí, Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Vicente, muchas gracias. Seguimos adelante, iglesia del Señor, llevando este mensaje glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Bueno, algunos todavía no han llegado, están de camino, pero de seguro este día ha de ser de grande bendición. Amén. Hermano de Polonia, diga gloria a Dios. Ay, Dios mío. Hermano de Tanzania, diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos de Holanda, digan gloria a Dios. Amén. Hermanos de España, digan gloria a Dios. Amén. Hermanos de Chile, digan gloria a Dios. Eso, gloria a Dios. Hermanos que nos visitan de Colombia, digan gloria a Dios. Oiga, qué lindo, ¿verdad que sí? A ver, todos digamos. Una vez más, digámosle al Señor. Toda la gloria es para Él, ¿verdad que sí? ¿Quiere usted darle un aplauso un momento al Señor? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios un momento. Él es digno de la gloria, aleluya. Hermano, el alto y sublime, el digno del honor y reconocimiento es Él. Amén. Hermanos de Curazao, digan gloria a Dios. No, si los iba a llamar, no se desanimen. Hermanos de Curazao, digan gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor. Hermanos, con esa misma alegría vamos a ofrecer. Millones de familias luchan día a día contra la violencia. Las altas tasas de homicidios y violencia urbana, muchas veces asociadas a pandillas, tráfico de drogas y criminalidad organizada, genera miedo, desplazamiento interno y limita oportunidades para jóvenes. Miles de personas migran por falta de oportunidades económicas o para escapar de violencia e inseguridad. Gran parte de la población activa trabaja en empleos informales, sin seguridad social ni estabilidad económica. Esto afecta la capacidad de planificar el futuro y genera inseguridad financiera. La corrupción y la falta de instituciones fuertes dificultan el acceso equitativo a justicia, servicios públicos y desarrollo social.
las enfermedades, por si ya hemos sido nosotros curados, dice la palabra del Señor. Si usted cree eso, en esta mañana podemos ser testigos de un milagro de sanidad, porque Él sana, gloria al Señor, y Él nos envió a sanar a los enfermos en su nombre a través de la oración. Sobre los enfermos, tocar sus manos y sanar. Así que si alguien aquí está adolorido, gracias, Iglesia de Colombia. Soy el resultado de sus oraciones y ofrendas. Gracias por el aporte económico que han dado para que la obra misionera en Honduras siga adelante. Los niños en las misiones. Y es que estamos agradecidos con Dios por el bello trabajo que se está realizando en favor de nuestra niñez en nuestro país, Honduras. Y les doy la gran noticia, y es que ya dimos inicio a nuestro primer instituto bíblico dirigido para adolescentes. En lugares donde la esperanza parece pequeña, hay familias que llevan luz. Familias que decidieron compartir su vida, su tiempo y su amor con quienes más lo necesitan. No es un camino fácil. Hay sacrificios, desafíos y momentos de incertidumbre. Pero también hay risas que llenan corazones, abrazos que sanan y miradas que agradecen lo que muchas veces parece invisible. Detrás de cada logro de una misión, hay personas como tú que decidieron dar un paso, una ofrenda, un gesto, un acto de amor que hace la diferencia. No siempre se ve el cambio de inmediato, pero cada semilla que sembramos florece. Y en palabra, Tabata, Dios, ¿cuántos lo creen? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Gloria a Jesús. Dios en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Así, Él era la palabra, por Él todo fue hecho y no puede nada existir sin su voz. Fuimos hechos por Él y en carne se manifestó. Dios, el único Dios, la vida eterna, la luz del mundo. Dios, es sobre todo, Él es Jesús, el verdadero Dios, Padre eterno, príncipe de paz, el mismo ayer y hoy y por siempre será. Jehová, Yeshua, yo soy Elohim, Yahweh, Él es santo, no hay nada igual a ti. Gloria al poderoso y triunfante Rey, con mi alabanza te bendeciré. Jehová, Yeshua, yo soy Elohim,
otra persona que se pueda sentir orgullosos de ver no solamente a los jóvenes aquí, sino ver que Dios es fiel, de que Dios es grande, de que Dios obra maravillosamente. Ese era el coro juvenil de Aruba que estaba compartiendo con nosotros en estas canciones, en esta glorificación, esta alabanza para Dios. Y bueno, continuamos y quisiera invitar a nuestro hermano Esteban Pérez. Quisiera invitar a nuestro hermano Esteban Pérez, que él va a estar pasando por aquí y él también va a estar haciendo presentación de una participación en esta noche, en esta mañana. Ya me estoy adelantando. Pero sabemos de que, bueno, hay más que se viene. Amén. Voy a invitar a nuestro hermano Esteban Pérez, que él va a estar entonces haciendo introducción sobre la participación que va a haber en España y el enfoque en Europa. En esta hora. Bueno, en esta hora me place y me alegro de estar aquí con cada uno de ustedes, gozándonos en este evento de Mission Aruba. Amén. ¿Para cuántos ha sido de gran bendición este evento hasta el día de hoy? Amén. Y nos gozamos de estar juntos aquí en la presencia de Dios, gozándonos, viendo cómo el Señor ha orado alrededor del mundo. Y en este momento, viendo cómo el Señor ha orado aquí en la isla de Aruba. Amén. Bueno, como se me ha comentado el día de hoy, vamos a hablar acerca de la participación de España. Amén. El cual es una de las obras misioneras que tenemos más grandes, que se abrió hace mucho tiempo, ya que esta empezó en el país de España y de ahí se ha ido expandiendo a lo largo de toda Europa. Y gracias a eso es que hoy en día podemos tener una obra misionera, la cual es la última, que es en Polonia. Amén. Y poco a poco este evangelio se ha ido expandiendo a lo largo de Europa y hemos podido ver cómo el Señor ha obrado en gran manera en todos estos países. Hemos visto las convenciones, los eventos que se han hecho en cada uno de esos países y hemos visto que son de grande bendición. Amén. Amén. Y bueno, en esta hora vamos a ver una participación acerca de nuestra iglesia en Europa, con el enfoque principalmente en España, el cual es donde muchos hermanos se reúnen. En cuanto a los jóvenes también, la gran mayoría de los jóvenes ya llevan 10 o 12 años aquí y son jóvenes que dominan el idioma. Estamos haciendo refanes y hemos hecho refanes con daneses y estamos haciendo refanes hasta con musulmanes. Y tenemos cerca de unas 12 refanes donde estamos trabajando también en todo el territorio. Llevamos 1 año y medio trabajando ya en el país de Austria. Quiero comentarles que el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas, cosas bellas. Creemos que un gran avivamiento viene para el país de Austria. Fuimos posesionados el mes de febrero, dimos apertura a la iglesia en Varsovia, una congregación con una asistencia muy hermosa, mínimo 20 hermanos cada domingo de manera presencial. Hemos hecho un trabajo a nivel virtual también, conociendo a algunos hermanos, amigos, simpatizantes, y el resultado de esa fecha a hoy es que tenemos 8 bautizados en el nombre glorioso de Jesús. Misión 2025. Un saludo especial en el nombre del Señor a nuestro misionero, el hermano William Díaz y su hermosa familia. Nuestro líder de jóvenes, un saludo afectuoso a nuestro hermano Juan Esteban y a nuestro hermano Pedro Pablo Pineda. Queremos informar de lo que Dios está realizando en todo el territorio español. Tenemos unos datos aproximados de jóvenes bautizados extranjeros, 2.687. Jóvenes nativos, 341. Los jóvenes bautizados con el poder del Espíritu Santo fueron
2.051 jóvenes que tuvieron esta hermosa experiencia. Es todo lo que está haciendo el Señor en todo el territorio nacional a través de su palabra. Siendo así, aún tenemos mucha necesidad aquí en España. La tasa de problemas psicológicos entre los jóvenes de 15 a 34 años ha crecido en la última década a un 590%. Las cifras aún provisionales del 2024 muestran que el año pasado se quitaron la vida 209 menores de 25 años, 15 más que el año anterior. El aumento del consumo de alcohol es exponencial, los videojuegos, el ocio desmedido entre los adolescentes es algo alarmante, lo cual queremos animarles a todos que estén orando por toda la juventud de España. Recordar las palabras del Señor Jesús, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios les bendiga. Ante esta realidad, Generación Vida ha desarrollado una estrategia profundamente evangelística. Con Fusión Juvenil, salimos directamente a las calles para hablar con los jóvenes, escucharles, orar por ellos y compartir el mensaje de Cristo de una forma cercana y valiente. Pero no solamente usamos métodos tradicionales, también empleamos ideas creativas y poco convencionales que conectan con su mundo. El arte se convierte en una herramienta poderosa: teatro, música, intervenciones urbanas y distintas actividades que captan su atención y generan conversaciones reales. Así, Fusión Juvenil se ha convertido en un puente entre la Iglesia y la juventud de España, llevando el Evangelio allí, donde muchos nunca entrarían por sí mismos. Los frutos hablan por sí solos. En los últimos años hemos visto jóvenes entregando su vida a Cristo, restaurando relaciones, dejando el pecado, reconciliándose con sus familias y descubriendo su identidad en Dios. Ministerios juveniles que se habían quedado apagados están volviendo a levantarse. Nuevas iniciativas están surgiendo en ciudades donde antes no había movimiento juvenil. Muchos jóvenes ahora sirven como líderes, músicos, maestros, evangelistas, voluntarios y apoyo en sus congregaciones. Lo que antes parecía terreno árido, hoy muestra señales de clara vida. España está viendo nacer una generación que no quiere vivir lejos de Dios, sino caminar en Él. Una generación que quiere marcar la diferencia. Vamos a orar todos juntos. Vamos a hacer una corta oración, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor siga respaldando esta obra en Europa. Hemos visto cómo gracias a esta obra en España se han podido abrir muchas más obras en otros países. Y esto es de gran bendición porque yo sé que toda Europa será para Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, Padre Santo. Nos presentamos delante de ti. Esta iglesia te clama a ti en esta hora por Europa, Padre Santo. Ponemos delante de ti este continente, Dios. Lo ponemos delante de ti para que seas tú obrando en gran manera, que seas tú abriendo lugares, Padre Santo, donde no haya iglesia, donde todavía no hay obra misionera, Padre Santo, porque este evangelio, así como tú lo dijiste, va a llegar a todo el mundo y va a llegar a toda Europa, Padre Santo de la gloria. Por eso lo presentamos delante de ti, que sigas tú respaldando las obras misioneras donde ya hay misionero, que seas tú trayendo más personas a tus obras, Dios mío, para que todo el mundo pueda conocer tu nombre y muchas más personas puedan ser alcanzadas en esta hora. En tu nombre santo, clamamos a ti y te pedimos por esta obra misionera, Señor Jesús. Tu nombre santo, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no seguimos exaltando a nuestro Dios? Vamos a seguir exaltando a este Dios grande y maravilloso que tenemos, porque vinimos a adorarle, vinimos a entregar todo. Si todavía hay algo que falta, que no le has entregado, o tú que estás allá desde tu casa o en tu red social o donde te encuentres, si tú no has entregado todo, aprovecha este momento. Este es el momento de glorificar a Dios.
pedirle que abra el cielo y que deje sentir su unción sobre nuestras vidas. Vamos a exaltarle a Él. Espíritu, haz lo cual como quieres. Y derrama, Dios, unción por y vainación aquí. Dice a magenta, ven Espíritu, ven Señor. Espíritu, Y que haga lo cual Él quiera hacer en nosotros. así lo cual como quieres. Derrame unción. Y derrama, Dios, unción y vainación aquí. Abre el cielo, Dios, y baixava cielo.
aguacero de gloria a Señor, abre el cielo. Para que nos sentimos presencia, oh Dios. Nos perdimos. Nos perdimos presencia, Dios Padre. Nos perdimos. Háganos tu sentimos presencia. Llénanos, Señor, con poder. Nada deseo, Dios. Nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera. Habrá de más, oh Dios, Padre. en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste. Pero llamas, oh Dios. Hoy llamas, Señor, a esta generación, a esta juventud, a todos los que escuchan en cualquier lugar. está agradecido. Mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Lleno, Señor, está. Porque fuera de
solución. Tu presencia es más hermosa. Gracias, Señor. Que cualquier Mover corazones, Señor, romper cadenas, liberar a cautivos, Señor Jesús, dar fuerzas al que no tiene, dar idiomas al que poco habla, capacitar, Señor, para tu servicio. Hoy Él capacita, hoy Él llama. Este es el momento, este es el lugar. Este es. Disponte, glorifícale. Dios se usa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, nada deseo. Tu presencia es más hermosa que cualquier Glorifícale, exáltale en este momento. Fuera de Él no hay nada, fuera de Él no hay nadie. Señor, gracias, oh Dios, tú eres santo. Tú eres maravilloso, Señor. Tú llamas, tú capacitas a quien, Señor, se dispone. Este es el momento, este es el lugar, Señor. Seas tú glorificado. Seas tú exaltado, Padre Santo. Gracias, gracias, amado Rey. Oh, gracias, gracias. Que se escuche ese clamor, que se escuche esa alabanza, que se escuche. Estamos aquí enfrente de Dios. Estamos delante de Dios. A Él glorificamos, a Él exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Glorificado seas, glorificado. Oh, gracias, Señor Jesús. Alabado seas. Señor, te esperamos.
nuestro Señor Jesucristo. Señor, te esperamos, oh Padre Santo. Te esperamos en nuestros hogares. Te esperamos en nuestras familias, en nuestras escuelas, universidades, oh Dios. Desde la casa donde nos encontremos, Señor, te esperamos. Nuestra familia, Señor. Llega, Señor. Ven. Oh Padre Santo, Jesús, amado Rey. Santo es Dios, amén. Él es santo. Él es maravilloso. En este momento vamos a disponernos. Vamos a disponernos porque se acerca lo que Dios tiene preparado para nosotros. Venimos a adorarle, a exaltarle, a glorificarle. Los que están sintonizándose con nosotros también, gócense en esta fiesta, en este momento. Dios está en todo lugar. Dios se encuentra en nuestra casa, se encuentra con nuestra familia, en el auto, aquí en Aruba, en España, en Panamá, en Chile, en Curazao, en Bonaire, en Tanzania, en Polonia. Se encuentra en Colombia, en Venezuela y alrededor del mundo. Dios está, amén. Es una misión. Quisiera invitar a nuestro misionero, el hermano William Díaz. Él va a estar pasando aquí, él va a hacer una oración por el hermano que va a estar trayendo la palabra de Dios en esta mañana. Sí, gloria a Dios. Nos estamos gozando, ¿verdad que sí? Nos estamos gozando. Dios está en medio nuestro. Alguien puede decir amén. Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos lo sentimos? ¿Cuántos nos gozamos? ¿A cuántos Dios nos ha estado hablando? Amén. De seguro de este gran evento habrán nuevas vidas dispuestas para servir a Dios. Amén. Jóvenes dispuestos para servir a Dios, para rendir sus vidas al Señor. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, un saludo para todos ustedes. En el nombre del Señor Jesús, quiero dar un breve anuncio y continuaremos invitando a nuestro hermano Enrique Pájaro. Él hace parte de la directiva de los conquistadores pentecostales de nuestra iglesia en Colombia. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Pájaro, uno de los líderes de la juventud de nuestra iglesia en Colombia. Nos alegra tenerle con nosotros. Pero antes de que nuestro hermano continúe, queremos decirles: a las 2 de la tarde, terminado este culto, esperamos que usted pueda almorzar, si quiere cambiar su ropa. Esperamos que estén aquí a las 2 de la tarde, porque vamos a hacer un recorrido por la isla a todos los que han venido. Así que esperamos a todos los que han venido de diferentes delegaciones, nos regalen unos minuticos. Terminado el culto, les vamos a dar las instrucciones y a las 2 de la tarde los esperamos aquí para tener un recorrido por la isla y luego volveremos, estaremos unas 2 horas con la ayuda de nuestro Dios. Volveremos para que podamos prepararnos para el último servicio. Va a ser a las 6:30 de la tarde, amén. 6:30 de la tarde será nuestro último servicio con la ayuda de nuestro Dios, amén. Así que por favor no se vaya a perder este gran culto, gran evento, y de seguro Dios seguirá en medio nuestro, amén. Bueno, hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos oír que Dios nos hable? A ver, levanten la mano los que queremos que Dios nos hable. Número 2, levanten la mano los que van a hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Ese debe de ser mejor, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar dispuestos a hacer lo que Dios diga que hagamos. Amén, amén. Gloria al Señor. En el obedecer está la bendición. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios,
Oh Padre bendito, a esta hora, Señor, estamos delante de tu santa y bendita presencia, reconociendo que tú eres el Señor, el dueño, el alto y sublime, el soberano, el eterno. Oh Padre bendito, aquí están tus hijos, tu iglesia, los redimidos por tu sangre, Señor. Hay personas que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo, Dios. Escuchan y escucharán en el futuro este mensaje, Dios, la transmisión de estos cultos. Y te ruego, Dios mío, frente a la necesidad tan grande que tenemos, frente a la necesidad tan grande del mundo, Dios, no solo en Aruba, sino en cada rincón de este planeta, Dios, hay una necesidad de ti, de saber de ti, de conocer de ti, Dios mío. Oh Padre bendito, en virtud de ello, háblanos, Señor. Usa a nuestro hermano Enrique Pájaro, Dios. Úsale, úngele, bendícele, Dios. Que la palabra predicada, Señor, sea la que tú quieres que nosotros escuchemos, pero que al escucharla, Dios eterno, esta palabra también haga efecto en nuestra vida. Oh Dios, nos transforme, nos impacte y nos lleve, Dios mío, a guardarla y obedecerla. Háblanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Enrique con nosotros, y que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Creemos que el Señor está aquí, ¿verdad? Oiga, yo siento la presencia de Dios aquí. Y uno se goza adorando el nombre del Señor. Porque sea en Colombia o en Brasil o en Chile o en cualquier lado, igual manera uno le hace culto a Dios. Y el Dios que está allá es el mismo que está aquí. Así que uno se goza. A veces uno no entiende lo que cantan, porque uno no sabe el idioma, pero uno por el Espíritu sabe que se está cantando. Porque hay un ambiente de adoración, amén, de exaltación. Y antes de extender mi saludo, permita al hermano Enrique Pájaro, y si usted lo quiere ayudar, a cantarle al Señor: cerca de ti yo quiero estar. ¿Cuántos les gusta estar cerca del Señor? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí. Si quiere levantar su mano, si quiere inclinar su rostro, usted le dice: Señor, cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar, para escuchar tu voz, y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces
Ríndale ese aplauso con vida a Cristo. Él es digno de suprema alabanza, de adoración, de exaltación, porque Él es Dios eternamente y para siempre. Y Él es quien guía a esta iglesia aún más allá de la muerte. Gloria a su nombre. Abra su Biblia allá en Filipenses capítulo 2, el verso 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y mientras usted busca ahí, yo aprovecho y extiendo mi saludo fraternal y amoroso a los misioneros aquí presentes, a nuestro hermano William como anfitrión, a su familia. Dios les bendiga. La verdad, muchas gracias por recibirnos. A cada uno de los hermanos de aquí de Aruba, Dios les bendiga. Lo hacen sentir a uno muy bien. Se siente uno muy querido. Uno encuentra familia donde uno va, ¿verdad? Así que gracias, hermano. Nuestro hermano Lázaro Sierra, que bueno, no solo lo admiro como misionero, sino que también tengo un cariño y un afecto por él, porque bueno, el hermano Lázaro me conoce a mí desde chiquitico, allá en Montería. Así que Dios le bendiga a hermano Lázaro, su esposa, sus hijas, que me sorprendí cuando las vi tan grandes, porque ya tenía años que no las veía, por ahí como unos 12 años que no las veía. Entonces, gracias a Dios, Dios les bendiga. A nuestro hermano Carlos, por ahí está, él está por allá, su esposa, que bueno, trabajó con mi madre en el Comité Nacional de las Dorcas, también hace algunos añitos atrás, y lo conocieron a uno también chiquitico por ahí. Pero bueno, gracias a Dios. A mi hermano Pedro Pablo, que también fue presidente nacional de los conquistadores en Colombia. Y bueno, gracias a Dios por encontrarnos aquí otra vez. A nuestro hermano Brian, Dios le bendiga, al líder de los jóvenes allá en Chile. Dios le bendiga a su esposa. Y bueno, aquí nos seguimos gozando. A todas las delegaciones, Dios les bendiga poderosamente. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice el Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele ese aplauso al Señor y póngase cómodo. Aleluya, aleluya. Qué lindo es Jesucristo. Bueno, por aquí también me encontré con un amigo de infancia. Por allá está Jorge Gámez, Dios te bendiga, su esposa. Y bueno, uno a veces no sabe con quién se va a encontrar, pero uno se encuentra, gracias a Dios, con personas que uno quiere mucho. Dios le bendiga. El padre del hermano Jorge bautizó a mi esposa, así que es una bendición. Gloria al nombre del Señor. El sentir de Dios por un mundo en crisis. El sentir de Dios por un mundo en crisis. Y bueno, hermano, uno cuando contempla a Dios,
uno se queda extasiado, uno se queda maravillado, cuando uno está en la presencia de Dios, la palabra del Señor lo dice, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y la palabra del Señor también enseña que nosotros estamos completos ¿en quién? En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y yo creo que es necesario que nosotros comprendamos que sin Cristo no estaríamos completos. En Eclesiastés dice que el todo del hombre es temer a Dios. Y nosotros lo cantamos, ¿verdad? Todo en todo es Jesucristo, más que el mundo para mí, es más bello que los lirios o que una rosa carmesí. El Señor es hermoso y el Señor es indispensable en nuestra vida, es necesario. Y yo me ponía a pensar que a veces uno no sabe dónde uno terminará. Pero yo tampoco me llegué a imaginar el estar aquí. Y yo decía, Señor, si yo hubiese seguido mis planes, quién sabe con qué cantidad de cosas me hubiese enfrentado y hubiese terminado mal. Pero seguí los tuyos y no sabía muy bien a dónde iba a terminar. Y aunque muchos tal vez no ponían su fe en mí, pero yo no estoy interesado en que la gente ponga la fe en mí. Qué bueno que tú te intereses porque la fe esté puesta en el autor y consumador de la fe. Hay gente que no da mucho por uno, pero Dios sí. Y yo decía, bueno, yo soy Pájaro, mi nombre es Enrique Pájaro. Ese es mi apellido. Y si supiera todo el nombre, quedaría más loco todavía. Esos padres de uno, vea, se ponen creativos. Enrique Oscar Pájaro Torreglosa. ¿Usted se imagina? Tremendo, ¿verdad? Bueno, de pronto para un extranjero, una persona no sea colombiana, dice, no, pues todo lo escucho raro. Pero de pronto para los que saben español sí se dan cuenta que el pájaro es diferente, es distinto. Así que gloria a Dios. Pero es que ponen muy creativos nuestros padres. Pero yo nunca me imaginé volar hasta aquí. El que lo entendió, lo entendió. Pero realmente me da mucho sentimiento el poder participar en la obra del Señor en las misiones. Un día mi padre recibió un llamado misionero a Brasil hace años y nunca, yo dije, después de que regresamos de Brasil, yo dije, no, ya eso murió. Pero después el Señor me tuvo en cuenta otra vez para servirle ahora desde los jóvenes, que les envían muchos saludos los jóvenes de Colombia, los conquistadores pentecostales, el Comité Nacional. Y yo digo, Señor, tú eres grande. Si fuera por mí, yo fuera un miserable, pero gracias a ti yo tengo algo. Y es hermoso. Pero bueno, hermano, yo estoy como sentimental. Enfoquémonos en lo que es. Vea, hablemos un poco del sentir de Dios para un mundo en crisis. Y el sentir, visto desde una perspectiva, puede ser la capacidad de percibir cualquier estímulo, ¿sí? Eso podría ser un sentir. Yo siento, tú sientes. Tú tienes la capacidad de sentir. Pero a veces esta expresión sentir, o esta palabra sentir, la utilizamos también para expresar un deseo o una voluntad. Y básicamente de eso es lo que quiero hablar. Pero tenemos otra palabra ahí que es la palabra crisis, que de pronto algunos la conocen bien, pero podríamos decir que crisis puede ser visto como aquel momento que es malo,
que es adverso, pero que tiene un agravante, que tiene un punto de inflexión en el cual se torna de gris a oscuro. Es un momento que pareciera no tener salida. Es una circunstancia más que mala, difícil, complicada, que por lo general nos pone a buscar salidas y encontrar pocas puertas por la cual salir. Esto es una crisis. Y el Señor ha descrito el estado del mundo en algunas etapas que pudiéramos decirlo que fueron etapas críticas del mundo. El Señor no creó el mundo en crisis, pero el hombre hizo algo malo que metió al hombre en crisis. El Señor creó al hombre en paz, lo creó en santidad, lo creó en pureza, pero el hombre decidió desobedecer y eso desencadenó una serie de cosas que lo puso en una situación crítica. La mujer desobedeció, llamó a su esposo, lo convenció, aquel hombre se dejó convencer, comieron ambos y después continuaron haciendo cosas malas. Y se puso la cosa tan fea que llegaron los tiempos de Noé. Y dice que el pecado del hombre era tan grande que como un olor fétido subía ante la presencia de Dios y el Señor decía: oye, qué feo que huelen estos humanos. Estoy arrepentido de haberlos creado. Y eso lo dice la palabra del Señor y usted lo puede leer allá en Génesis 6, 5 al 6. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Hay muchos que cuando hablan de sentir se refieren a nosotros, pero qué bueno que usted pueda comprender que Dios también siente. A uno se pregunta cuánto sienten la presencia de Dios. La gente dice amén, otros dicen amén por protocolo, pero no sienten nada. Otros dicen amén y para poder estar concatenados. Pero mi pregunta es: ¿Dios siente tu presencia? Dios sabe que tú estás aquí para adorarle y glorificarle, porque es fácil venir al culto para que el Señor me haga un milagro. Es fácil venir al culto para que el Señor solucione el problema, para que el Señor sane la enfermedad. Pero qué bueno que haya alguien que a pesar de la enfermedad, del problema, de la dificultad, pueda decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, aleluya. Porque el hombre se le habían acabado las vacas. Ya no tenía vacas en los corrales y en las vides no había fruto, y el producto del olivo se había acabado. Pero él, a pesar de todo eso, él dijo: con todo yo me alegraré. Porque en el momento de crisis él hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Y eso es algo hermoso. Y a veces se nos olvida que el Señor también siente. El Señor quiere una adoración genuina, porque Él siente. Y a Él le duele cuando el hombre peca. Y cuando Él ve al hombre en crisis, Él no se puede quedar quieto. Sí, Él se arrepintió, sí, le dolió, pero a pesar de todo eso, es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Así que Él dijo: bueno, Noé, estás ahí, bueno, voy a hacer un trabajo para salvar la humanidad. Te vas a hacer un arca y yo te saco de ahí, de ese mundo de perversión, y te sacas a tu familia y todo, y de ahí vamos a hacer todo otra vez de nuevo. Vamos a comenzar de cero.
Qué bueno que el Señor hace esas cosas con nosotros. A pesar de nuestro pasado, el Señor nos mira y dice: yo todavía puedo hacer algo contigo, porque no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino de la provisión de este Dios todopoderoso. Pero en el tiempo de Isaías vino otra vez crisis. Bueno, hubo otras también antes. Pero en el tiempo de Isaías, si usted lee el capítulo 1 de Isaías, el verso 4, usted se encuentra que se describe el estado de la humanidad como una enfermedad, como una lepra, y se dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Oiga, qué descripción. Si esto no es la descripción de una crisis de la humanidad, no me explicaría yo cuál sería. Dice: hijos depravados, dejaron a Jehová. Lo que me da a entender es que el principio de la crisis parte de alejarse de Dios. Y hay gente que no comprende eso. Hay gente que comienza a alejarse de Dios y cree que le va a ir bien. Déjame darte una noticia: el alejarte de Dios solo te va a poner en una situación crítica, solo te va a llevar de mal en peor. Pero el que está en Cristo, el Señor lo lleva de gloria en gloria. ¿Tú crees que alejándote de Cristo te va a ir mejor? Puede ser que ganes un poco más de dinero, eso sí. Porque allá estaba el salmista y miraba a los malignos cómo prosperaban. Y los vio y dice: no, ganan dinero, van en buenos autos, tienen muchas cosas, viajan mucho y hacen muchas cosas. Y yo aquí, cristiano, pasando la lucha. Y yo le estoy trasladando un poco al contexto actual, ¿no? Me entenderá la parafraseada del texto. Pero el hombre lo miraba, pero tuvo que entrar en la presencia de Dios para comprender que lo que él tenía era mucho más grande que lo que cualquier persona puede acumular en esta tierra. Porque aquí podemos tener muchas cosas, pero si el cielo no lo tenemos ganado, entonces de verdad no tenemos nada. Porque tenerle a Él es tenerlo todo. ¿Alguien adora el nombre del Señor? Aleluya. Y dice: desde la planta de los pies hasta la coronilla, no hay en él cosa sana. Herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas. Nadie los ha ido a desinfectar, no. Se le pega ahí el mugre, se le pegan ahí las bacterias, y eso ha comenzado a engangrenarse, eso ha comenzado a ponerse peor. Nadie lo cura, nadie lo venda, nadie suaviza esas heridas con aceite. Eso está feo. Pero es Dios a través de Isaías que dice más adelante, en capítulos posteriores: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y puede que esté podrida la humanidad, y puede que las heridas estén ya engangrenadas. Tal vez para un médico que lo viera diría: hay que amputar esta pierna, hay que cortar esto. Pero el Señor dice: no, no hay que amputar, no hay que hacer nada de eso. No, aquí lo que hay que hacer es un hombre nuevo. Es un ser nuevo. El Señor no vino simplemente a curarte de tu enfermedad. El Señor vino a hacer de ti un nuevo ser. Y eso sí que es bello. Porque para la justicia, el que la debe, la paga. Y el Señor se diseñó un método para que nosotros no pagáramos. Mas Él llevó, cargó
por nosotros, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz no fue sobre nosotros, fue sobre Él. Y aquella llaga, ¿se acuerda quién era el llagoso? Éramos nosotros, la humanidad. Pero ahora la llaga la tenía Él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú estás bien, es porque Cristo un día se laceró. Él se humilló. Él se humilló. Aleluya. Aleluya. Y el Señor entonces, hablando de manera profética a través de Pablo de nuestros tiempos, ¿sabe lo que dice? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, el verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. ¿Hay tiempos peligrosos? Claro. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay ególatras en este siglo. En estos días hay gente amadora de sí mismo. Avaros hay, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y cuando uno mira esa descripción bíblica de los postreros tiempos, parecía que estuviésemos haciendo una radiografía de la humanidad hoy. Y uno se da cuenta que sí estamos en crisis. Yo me gozaba en el culto largo. Y porque ahora uno piensa en culto largo y corto. Y el culto hoy ha estado sabroso. Amén. Rico uno adorar al Señor sin mirar tanto la hora, ¿verdad? Pero en un mundo de todo instantáneo, donde si no nos capturan la atención en 15 segundos con un Reels, pasamos. Sí. Y usted mira, claro, entonces cada uno hace la locura que se le salga de la cabeza para poder capturar su atención. Y entonces, si no se inventan un bailecito, ¿verdad? Tiene que ser un reto. Y entonces, ¿qué día había el Ace Bucket Challenge? Tremendo inglés, man. Entonces cogían un balde lleno de agua con hielo y se lo ponían y se lo echaban encima. Yo no entiendo cuál es la razón de ser de eso, pero todo el mundo lo hacía y se echaba el agua encima y lo miraban y pasaban al otro. Y entonces el otro video también era cortico y el otro echándose agua encima. Y el otro también, y el otro también, y el otro también. Y discúlpeme la expresión, nos llenamos de cosas tontas. Y la gente parecía que le encantaba mirar las cosas tontas. Pero entonces el que decía ser cristiano dice: me voy a adaptar, yo voy a hacer videitos corticos. Entonces hoy está de moda hacer videitos corticos prometiendo que Dios va a dar de todo a todos, pero no hablando de salvación. Detente. Y tú te detienes. Tengo un mensaje de Dios para ti. Y tú te detienes a ver el mensaje. Esa crisis se va a solucionar. Ese problema, esa enfermedad. Pon tu mano en el teléfono y uno ahí todo.
Hoy declaro, hoy decreto para tu vida que tú vas a ser sano, que tú vas a no sé qué, que tú vas a ser así y que tú vas a recibir plata y el Señor te va a dar. Vea, no, yo soy así un poco loco. Vea, no sea flojo, no trabaje para que vea que el Señor no le da nada. ¿Verdad? El que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice la palabra del Señor. Y tú crees que poniendo la mano en el teléfono, que el otro te diga que vas a tener plata, tú vas a tener plata. Eso no funciona así, hermano. Hay gente que trabaja sin ganas y por eso pierden plata. Uno no le ve la plata por ningún lado. Pero el que trabaja sabiendo lo que está haciendo, el Señor lo bendice. Sabiendo que Dios está de primero, el Señor lo bendice. Amén. Entonces viene el hermanito, vienen al culto y el culto está demorando. Aquí no venimos a captar tu atención en 30 segundos. Qué bueno que tú en menos de 30 segundos puedas captar la atención de Dios. Que cuando tú llegues, el Señor diga: este me viene a adorar, este me viene a exaltar, este me viene a glorificar. No venimos a hacernos cultos a nosotros, venimos a hacerle culto a la roca de nuestra salvación. No hay culto para nosotros, porque no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Se nos olvida que el culto no es para nosotros. Gloria a Dios por los que cantan bien, por los que interpretan bien, los que tocan esos instrumentos bien. Pero no es para que tú te sientas mejor. Ay, voy a esa iglesia porque qué lindo cantan, qué bien que canten lindo, pero no cantan para ti. Uno no puede desenfocarse. Aquí la gente que viene por primera vez tiene que entender que aquí hay un Dios todopoderoso, magnífico, glorioso, que llena no solo este lugar, sino todo el mundo y el firmamento. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es de Él. Y el Señor se preocupa por nosotros. Así que el Señor dice: por favor, yo necesito que ustedes tengan ese sentir que yo tengo. ¿Cómo? Tú vienes porque te sanen, gloria a Dios, el Señor te puede sanar. Pero el Señor dice: yo fui herido. Y a veces, haciendo el trabajo misionero, a veces hay que sufrir tiempos duros, difíciles. Desde la iglesia local puede ser el misionero, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba recién ingresado al ministerio allá en Ibagué, llegó un hombre con un arma y me dijo: ¿usted es el pastor? Y yo le dije: sí, tal vez no tengo cara, pero sí. Tenía 20 años, hermano. Aunque todavía parezco de 20, pero. Y el hombre me mira y yo le dije: sí, cuénteme, ¿qué puedo servirle? Me dice: necesito que me dé las ofrendas. Y yo le dije: no, estás loco que te va a dar las ofrendas. Y él me dice: no se ponga chistoso. Y yo: no, es que no estoy siendo chistoso, te estoy hablando la verdad. No, pastor, usted no me ha entendido. Yo: sí te entendí. Y el hombre se levanta la camisa y saca una pistola, un revólver, y me lo pone aquí en mi pancita. Y me dice: ahora sí entiende. Y yo: igualito. Y dice: deme lo que tenga. Yo: no, la plata del Señor no es para bandidos. Y él me dijo: pastor, pero se va a hacer matar. Y yo le dije: el Señor me llamó
para esto. Y créame, si el Señor quiere que yo me muera, hoy me moriré. Pero yo invoqué ese nombre en ese instante y dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Y le toqué la mano. Cuando le toqué la mano, ese hombre comenzó a temblar. Y comenzó a temblar y salió corriendo. Y se fue. Y los hermanos que estaban ahí me miraban: pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué ese hombre salió corriendo? Oiga, sin vergüenza, ustedes me matan y no hacen nada. Pero tranquilos, que yo tengo un buen guardaespaldas. Yo tengo un Dios que Él hace todo por mí. Hermano, pero espere, porque tiempo después, meses después, estaba terminando de predicar la escuela dominical y estábamos orando, y mientras estábamos orando se metió un muchacho descamisado, lleno de sangre, con un machete, con un cuchillo. Se subió a la plataforma a machetearme, a cortarme. Cuando yo abro los ojos, veo al hombre que viene allá y yo estoy acá. Y yo dije: ay, los vigilantes de la iglesia. Otra vez, 0 y van 2. Hermano, vea, ese hombre yo lo vi que levantó ese machete así. Pero yo me volví a acordar del nombre. Y yo le dije: en el nombre de Jesús te sujetas. Y cuando yo le dije eso, hermano, cayó inconsciente al piso de la plataforma. Y cuando el hombre cayó, enseguida vinieron los hermanos, le quitaron eso y todo. Y ahí, bueno, ahí terminamos llamando a la policía. Pero vea, hermano, es que el Dios que nosotros tenemos, vea, hermano, eso es una cosa maravillosa. Es una cosa gloriosa. Este mundo está en problema, pero nosotros tenemos a uno que dio su vida por este mundo, y que no hay fuerza ni humana ni demoníaca que pueda hacer frente a la presencia de este Dios todopoderoso. Y el Señor quiere que tú lo sepas, porque el Señor quiere que tú hagas el trabajo, pero el Señor quiere que tú seas diferente, tan diferente como la luz de las tinieblas. Porque si no, la palabra no lo diría. En Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que el mundo está bajo el maligno, pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha traído entendimiento para conocer al que es verdadero. Y tú y yo estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y sabe qué dice el Señor de nosotros que somos luz? Que debemos alumbrar a los que están en oscuridad. ¿Y sabe qué dice el Señor? Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos. ¿Y quién te alumbrará? ¿Y nosotros qué somos? El reflejo de su luz. Vea, usted coge el espejo y lo hace así, lo voltea un poquito para el que se está durmiendo, que ya parece muerto. Hay muchos que ya parecen muertos y toca pegarles un poquito, ponerles un poquito de luz en la cara. ¿Cómo se siente usted cuando está dormido y le prenden la luz del cuarto? Hasta rabia le da, usted pone, hasta intenta reprender al que le prendió la luz, ¿verdad? Fastidia. Vea, este mundo hay que fastidiarlo. Usted me sabrá entender lo que le quiero decir. Hay que despertar a este mundo, porque hay que presentarle a Cristo. Porque si te cuentan como muerto, te vas a perder. Despiértate tú que duermes, levántate, que Cristo está pronto a la puerta y viene por su iglesia. Pero sabe, al que recibe la luz, o sea, a ti y a mí,
El Señor no nos deja sin poder para hacer lo que tenemos que hacer. Porque el Señor dice que haya en nosotros el sentir. El Señor dice, vayan y prediquen, pero ¿cómo si no tenemos poder? Él dice, tranquilos, yo les doy poder. Y la provisión, el bautismo del Espíritu Santo, no es algo innecesario, protocolario, no es algo meramente fugaz, no. La provisión del Espíritu Santo es el poder mayor que nosotros necesitamos en la vida para poder ir y predicar. Porque cuando uno va y predica se enfrenta a cosas, hermano, que uno como humano no puede. Si no recuerda el endemoniado gadareno, dice la palabra que los hombres no podían con él. Le ponían cuerda y el hombre las rompía. Le ponían cadenas y el hombre las rompía. Y usted ve en Marcos 5, el verso 4 dice, nadie le podía dominar. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer. Hay cosas que solo Cristo puede hacer. Pero Cristo llega a la escena y todo cambia. Usted ve a Cristo llegando, oiga, y mientras esa legión ante los hombres tal vez se burlaba, tal vez se reía, nadie lo podía dominar. Tal vez decía, ay, miren estos hombrecitos debiluchos, ¿cómo me van a hacer algo? No pueden hacerme nada. Mientras él tal vez se burlaba, cuando se presenta Cristo en la escena, él tiene que bajarse y decir, Cristo, ¿por qué has venido para atormentarnos? Pero espera, tú no eres el que atormenta. Y tú ves a Cristo, y cuando ves a Cristo, entonces ahí sí la cosa cambia. Porque cuando la presencia del Señor llega al escenario, todo tiene que cambiar, todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser mudado. Vea, hermano, cuando la presencia de Dios entra, no hay enemigo que soporte eso. Jesucristo dice, sal de ahí. Ay, Señor, si ya me voy, pero mándame aunque sea para los puerquitos eso. Y allá terminaron en unos marranos por allá, unos puerquitos. Pero Jesucristo no tuvo que hacer tanta cosa. Y yo me acuerdo un día, me llegaron a las 2 de la madrugada a la casa pastoral. Hermano Pájaro. Yo, ay, ¿quién es esta hora, mano? Hermano Pájaro. Ya voy. Y cuando llega la hermano, que la muchacha tal está endemoniada por allá. Yo, ¿cómo endemoniada? Sí, hermano, está endemoniado. Estos demonios no lo quieren dejar dormir a uno. Señor, tú dices que a tu amado dará Dios el sueño. Y entonces, vamos. Y yo dije, no voy a salir solo. Me fui con mi esposa y yo dije, voy a despertar a unos hermanitos porque yo no voy a trasnochar solo. Y le toqué la puerta a unos hermanitos de la iglesia. Hermano, vamos. Y me saqué como a 3, 4 por ahí. Vamos para allá. Y me fui, hermano. Oigan, los demonios saben quién tú eres si Cristo está sobre ti. ¿Sabe? Había un montón de gente que me miraba, el peladito que era yo, todavía peladito. Y la gente decía, mire, este es el pastor. Cuando lo miraban, yo pesaba 60 kilitos flaquito, con cara de peladito, hermano. Y lo miraban, ese es el pastor. Eso no tiene cara de pastor. Y había gente que no me reconocía como pastor. Había gente que me miraba y me despreciaba. Decía, eso no puede ser mi pastor. Y hubo un anciano que cuando yo llegué a la iglesia me dijo, no, hermano, yo sé más Biblia que usted. Y yo dije, gloria a Dios. Qué bueno, me alegra. Yo no me las sé todas, pero yo tengo uno que sí se las sabe todas. Yo tengo uno que sí se las sabe todas. Bueno. Hermano, y resulta que cuando iba llegando allá a la casa, la muchacha gritó, no dejen entrar a ese pastor. Y yo, ven
hay algunos que no me quieren reconocer, pero el demonio ese sabe que yo soy un pastor, sabe lo que Dios puso sobre mi vida, sabe, aunque haya mucha gente que no te vea muy bien y hasta te desprecie, lo que Dios ha puesto sobre ti es glorioso, que hasta los demonios lo saben y tiemblan. Y yo llegué a la casa y la tenían 4 muchachos, hermano. 4 muchachos la tenían. Fornido porque se veían así acuerpaditos. Y yo flaquito, 60 kilos. Y a los hombres yo les dije, suéltenla. Y me miraron de arriba abajo. Y uno dijo, lo mata. Oiga, yo no, pero suéltenla. Y no lo querían soltar porque pensaban que me iba a matar. Y me tocó reprenderlos a ellos. Yo dije, suéltenla en el nombre de Jesús. Ah, bueno, eso es problema de ustedes. La tiraron por allá. Y yo estaba en la puerta. Yo me entré un poquito para que ellos salieran. Y cuando yo entré y ellos salieron, cerraron la puerta. Y todo ese poco hermano que había traído se quedaron afuera. Y me quedé yo solo allá con la endemoniada. Y yo quedé de este lado y ella de la otra esquina. Bueno, decimos en Colombia de esta manera, visajoso. Los demonios son visajosos. Y me mira así. Y dije, puedes hacer como chivo, puedes hacer como tú quieras. Pero vea, me miró feo y se intentó abalanzar sobre mí. Pero hermano, yo le invoqué un nombre. Yo le invoqué un nombre. Y cuando yo le invoqué ese nombre, ella se abalanzó y yo le dije, en el nombre de Jesús te sujeta. Y cuando yo le dije eso, cayó pegada al piso como si un imán la trayera al piso. Ahí quedó pegada. Y yo dije, yo no traje estos hermanitos en vano. Te quedas ahí, voy a abrir la puerta. Se quedó pegada al piso, hermano. Vea, a veces uno hace locuras y Dios se las aprueba a uno, hermano. Pero vea, ese día esa muchacha fue libre en el nombre del Señor. Y habían algunos que fueron, que me subestimaban un poco, y yo los entiendo, un peladito que les iba a enseñar algo. Pero ese día se dieron cuenta que ahí no solo había un peladito, sino que también había un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno de la gloria de Dios. Cuando hay un joven, cuando hay una jovencita llena del poder de Dios, no hay fuerza que se pueda atravesar. La presencia de Dios acaba con todo. Alguien adora el nombre del Señor. Alguien adora el nombre del Señor. El Señor sabía eso. Y el Señor le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad a toda criatura este evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y después dice, y estas señales, dice, en mi nombre. Pero antes se la había enviado a 70, ¿se acuerdan? Y los 70 se fueron, ¿en cuál nombre? ¿En cuál nombre fueron los 70? En el nombre de Jesús. Y cuando regresaron contentos. Jesús, los demonios se sujetan en tu nombre. Y llegó el otro, los enfermos son sanados en tu nombre. Y yo me imagino que Jesús estaba diciendo, esto es una muestra de lo que ustedes harán llenos del Espíritu Santo. Y el Señor los mira y dice, no, pero cálmense, cálmense, porque hay algo más glorioso que echar fuera demonios. Hay algo más glorioso que sanar enfermedades en mi nombre, y es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque los demonios no se sujetan en tu nombre, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Oh hermano,
Si tú entendieras que aquí la gloria solo le pertenece a Jesús, tú entendieras que en su nombre hay libertad, en el nombre de Jesús hay poder, pero que tu nombre debe estar escrito allá. Aleluya. Así que el Señor dice: van a ir, pero tienen que hablar en lenguas. Y hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, pondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán. ¿Cómo lo harán? Ah, bueno, vaya a Lucas. Y Lucas 24:46 dice: y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase, ¿en qué? Porque este mundo en crisis necesita un nombre. Un nombre necesita. Necesita un referente. La gente hoy quiere seguir a quienes tienen 10,000, 100,000, 1,000,000 de seguidores en Instagram, en YouTube, y tienen un nombre por allá, pero nunca he conocido ninguno de esos nombres que salen enfermos. Nunca he conocido ninguno de esos nombres que liberte a los cautivos. En cambio hay uno que no tiene Instagram, hay uno que no tiene Facebook, pero hay uno que tiene una iglesia y le puso su nombre a los llamados de mi nombre. Esta es la iglesia del nombre que es sobre todo nombre. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y el Señor dice: predicarán en mi nombre el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré. ¿Qué enviaría? Dice: la promesa de mi Padre a vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Oiga, ¿cuántos aquí pueden levantar 1 tonelada? ¿Cuántos? Si hay uno, le doy $100. Gracias a Dios que no tengo dólares. El hombre tiene infinidad de cosas imposibles. Infinidad. El hombre no puede hacer. Así que el poder del hombre es limitado, pero el poder del Dios que yo tengo no tiene límites. Y el Señor dice: te enfrentarás a todo eso. Tendrás persecución. Y dice: bienaventurado cuando por causa de mí os vituperen, os digan cosas en contra de vosotros mintiendo. Bienaventurados. Hay veces que la gente se pone a hablar y dice: no, ese pastor es ladrón. Y le dicen: no, ustedes le van a llevar la plata al pastor. A veces le dice la gente por ahí y los tratan mal porque van a ir a la iglesia. Y dice: tú estás loco, te estás metiendo a loco. ¿Cómo se te ocurre a estas horas en Aruba? Que no es cualquier cosa. Destino turístico, soleado, playa. Tú metido allá en aire acondicionado. Ese día de bronceo. Pero aquí estamos para broncearnos con el mejor sol, el cual dice la Biblia que es el sol de la mañana, que resplandece en nuestros corazones. Así que sí, estamos en Aruba bronceándonos con el mejor sol de todo, con la presencia de Jesucristo. Dice que su rostro es como el sol. Y sabe, el Señor le dice: hombre, tú no tienes poder, pero yo tengo un poder, porque te vas a enfrentar a cosas y tú vas a ver que mi poder sí puede hacer algo. Tú vas a ver que sí. Y el Señor dice: pero quédense allá, porque van a tener que predicar. Y un día estaba Pedro y todos los discípulos y la iglesia estaban viviendo una crisis. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo muertos, los estaban atacando por todos los lados. Y en Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, orándole al Señor, dice: mira sus amenazas
Y conoce a tus siervos y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Sabe, a mí me sorprende la petición de Pedro, porque él no dice: Señor, acaba con esos impíos, Señor, mátalos. Hay gente que es terrorista de la fe. Señor, acribíllalos, Señor. Un Rambo espiritual, mándalo, Señor. Pero hermanos, no, Él no pide eso. Él no pide: Señor, líbrame de las amenazas, Señor, quítame esa gente de encima. Porque es que hay gente que no ha comprendido que andar por este camino supone a veces tener quienes nos persiguen y quienes nos quieren hacer daño. Pero eso lo dice la Biblia, que lo tendremos ahí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Pedro no dice: no, quita las aflicciones. No, él dice: quedan ahí las aflicciones, pero lo único que yo quiero es hacer lo que tú me mandaste a hacer. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero decirle a la gente que tú salvas. Yo quiero decirle a la gente que tú los amas. Yo quiero decirle a la gente lo que tú sientes por ellos. ¿Por qué tú te hiciste hombre y viniste hasta aquí? Yo quiero decirle a la gente. Yo no sé si usted ve a la gente sin Cristo y le da igual, pero yo veo a la gente sin Cristo y me da una tristeza, porque si ellos conocieran lo que yo conozco, serían salvos. Y yo sé, porque la Biblia lo dice, lo que le espera a la gente que no tiene a Cristo. Lo que le espera es terrible. Pero aquel que tiene a Cristo, aunque aquí tenga aflicciones, aunque aquí tenga problemas, el que tiene a Cristo le espera una gloria en el más allá del sol. Viene una gloria para esta iglesia. Y mientras él dice eso, él dice: yo quiero hablar con denuedo tu palabra. Y el verso 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades, señales, prodigios, mediante ¿qué? Oiga, ¿qué nombre? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el Señor no les quitó el problema. A veces tú estás afligido con el problema y le dices: Señor, quítame el problema. Pero qué tal que el Señor quiere permitir que tú pases por el problema, pero que por encima de eso tú lo reconozcas a Él y hables su palabra. Qué bueno que a veces no tenemos sanidad, pero tenemos la presencia de Dios. Y aunque no tengamos sanidad, Dios todavía sigue siendo Dios. Oiga, hermano, y cuando hubieron hecho esto, el lugar en el que estaban sentados tembló. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del poder, dice la palabra que salieron de allí sin persecución. Eso dice. Dice no, ni siquiera dice. Ellos siguieron siendo perseguidos, pero salieron hablando con denuedo. Eso a mí me dice que el poder del Espíritu Santo es la provisión de Dios para en medio de este mundo en crisis haya un joven, una jovencita que pueda salir allá a esa crisis a traer la solución. Y mientras tú vayas caminando, te vas a ver que el Señor va sanando, el Señor va obrando, el Señor va haciendo prodigios, el Señor va haciendo maravillas, el Señor va haciendo cosas hermosas. Yo les hago una pregunta y ya voy a terminar. ¿Sabe?
Ustedes recuerdan a Esteban. Fue el primer mártir, ¿verdad? Y me llama la atención que Esteban, él estaba ahí y lo estaban apedreando. Lo estaban matando, hermano. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Quién dice amén? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Les gustaría? Pero a veces ver la gloria de Dios implica andar por en medio del problema. Y allá estaba Esteban, tirado en el piso. Y mientras él estaba allá, dice que puso los ojos en el cielo. Nadie más veía lo que él podía ver. La gente lo quería matar. Ellos solo veían a un hombre que debía ser muerto. Ellos veían en ese hombre como una amenaza. Pero mientras él estaba ahí, él glorificaba al Señor. Necesitamos gente que en medio de la dificultad sea capaz de abrir su boca y hablar de Dios y proclamar la presencia de Dios. Y mientras él estaba ahí, la gente se atormentó y dice: vamos a sacarlo de aquí de la ciudad porque lo estamos matando. Y sigue hablando. Y lo cogieron y lo sacaron de allá y se lo llevaron para afuera, y allá lo siguieron apedreando. Y allá estaba Pablo, el joven Pablo, y la gente tiraba sus capas a los pies de él. Y mientras tanto Esteban, se le estaba saliendo su cerebro de su cabeza. Y él los miró y tuvo una oración tan parecida al sentir de Dios. Y él dijo: Señor, no le tengas en cuenta esto que están haciendo. Señor, perdónalos. Señor, ten misericordia. Hay muchos que cuando están atacados, lo que sale de su boca es: Señor, por favor, acábalos, destrúyelos. Pero la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere darle vida nueva al pecador. Y Esteban miraba y él decía: Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Y mientras él hacía eso, dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Tú quieres ver la gloria de Dios. Tú quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida. Es necesario a veces tener que pasar por el momento de aflicción. Yo estoy seguro que este templo aquí no está por casualidad. Yo estoy seguro que esta ubicación aquí no fue por casualidad. Seguramente aquí los misioneros, aquí nuestro hermano William y los que están en otros lugares han tenido que pasar por momentos duros. Hay veces que seguramente habrán estado construyendo eso y el hermano William pensaba: ay, Dios mío, ¿en qué lío nos metimos? Ay, Señor, ¿será que tú nos vas a sacar de aquí? Ay, Señor, ¿será que habrá gente que se pondrá en contra? Seguro alguno se puso en contra. Seguro alguno miró feo. Seguro alguno no le gustó. Pero esta iglesia sigue adelante. Aunque lo miren feo, aunque no nos quieran, aunque haya crisis, a este mundo hay que predicarle la palabra de Dios. Y sabe, la oración de misericordia de un hijo, porque Dios defiende a sus hijos. Pero tiempo después, ese Pablo que merecía la muerte, yo creo firmemente que esa oración de misericordia de Esteban para Pablo sirvió de algo, porque el Señor un día lo alumbró, porque Pablo estaba bien muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor ese día le dio vida nueva a Pablo y dice: te voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mí, porque tú los ponías a correr, pero ahora te voy a poner a correr a ti. Y le dice: Pablo, levántate, estás ciego, va a ir un hombre allá que va a orar por ti, te va a bautizar y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Qué bueno que haya alguien en esta mañana, ya tarde, que pueda decirle: Señor, sí, tal vez tengo unos problemas ahí,
Tal vez tengo dificultades, pero yo me quiero identificar con tu sentir. Señor, yo quiero hacer algo. Señor, yo sé que mi juventud no es problema. Yo sé que mi situación crítica tú la puedes solucionar. Y si no la solucionas, Señor, aún así yo te quiero servir. El Señor mirará tu corazón, y yo estoy seguro que el Señor puede derramar algo sobre ti en esta hora. Yo le pregunto, ¿cuántos necesitan de la presencia de Dios? Levante su mano el que necesita de la presencia de Dios. ¿Será que hay alguno aquí que necesite la presencia de Dios, que pueda venir a este altar? Y usted le puede decir: Señor, yo quiero, Señor, que tú me uses. Señor, yo quiero ver como tú ves. Señor, yo quiero, Señor, ir a ese lugar. Señor, yo quiero llevar tu nombre en alto. Y si alguno necesita autoridad de Dios, aquí está el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y el Señor puede a alguien dotarlo de poder en esta hora. Y si usted le cree a Dios, Dios va a hacer algo glorioso en su vida. Pero tiene que haber alguien en esta hora que le crea. Y si usted le cree a Dios, yo le invito a que abra su boca. Por favor, no se quede callado. Si usted vino ahí a arrodillarse, yo le invito a que abra su boca y comience en esta hora a hablar con Dios. Si hay alguno que lo quiera glorificar, comience a exaltarlo. Y yo estoy seguro que mientras usted lo exalta, mientras usted lo glorifica, mientras usted se rinde, el Señor lo puede llenar en esta hora de su poder. Yo estoy seguro que si usted en esta hora le dice: Señor, yo te quiero servir. Tal vez hay alguno enfermo aquí entre nosotros que haya dicho: Señor, y mi enfermedad no se va. Pero el Señor puede decirte en esta hora: te voy a sanar. Pero tal vez te dice: no, pero aún así hay que servirle a Dios. Pero yo creo que en esta mañana puede ocurrir un milagro en el nombre del Señor. Yo creo que en esta mañana Dios puede hacer algo glorioso en la vida de alguien. Y yo voy a invitar a alguien que pueda poner su mano sobre los que están aquí. Y yo estoy seguro que el Señor comenzará a obrar. Así como estaban aquellos siendo perseguidos en el tiempo de Pedro, muchos estaban allá tal vez temerosos, pero ellos se metieron en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios encontraron provisión. La provisión fue el Espíritu Santo. Esta es la iglesia del Espíritu Santo. Y si usted le cree a Dios, Dios va a hacer algo glorioso. Tal vez hay alguno aquí que el Señor lo está llamando. Tal vez hay alguno aquí que el Señor le está diciendo: yo quiero que tú me sirvas. Yo te quiero usar. Yo quiero hacer contigo cosas grandes. Yo quiero hacer contigo cosas maravillosas. Deja que yo te toque. Deja que yo te capacite. Alguno dirá: hermano, yo no sé qué hacer. No sé cómo actuar. No sé cómo decir. Entrégate al Espíritu de Dios en esta hora, y el Señor pondrá palabra en tu boca. El Señor pondrá la palabra que tú necesitas hablar. Pero créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti, Señor. Exquisita presencia, presencia. Glorifica a Dios en este momento. Glorifícale que Él está aquí. Llena mi vida, llénala de ti. Rompe cadenas, ataduras, porque Él está en tu corazón. Eso es lo que hace su presencia. No es casualidad que estamos aquí. Creemos que es por nuestra decisión, pero Dios tiene grandes propósitos. Él se interpone en nuestro camino y nos llama una vez más y te dice: hijo, hija, escucha mi voz, mi llamado hacia ti.
Señor. Llénala de ti. Te necesitamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en nuestras vidas. Llénanos, oh Padre Celestial. Llena cada joven ahorita, Señor, que dispone su corazón, oh Dios. Corazones de carne, Señor, dispuestos, entregados, oh Dios. Usa, Señor. Presencia de Dios, presencia de Dios. Dile, Ven a mi vida. habla con tu Padre Celestial. Llénala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Señor, guía con tu visión, Señor, lo que quieres hacer en la vida de estos jóvenes, de estos hermanos, Señor. Señor, úsales, Señor Jesús. Obra maravillosamente sobre ellos, oh Dios. Misión 2025 será un punto de cambio, Señor, en la vida de muchos, oh Dios, que dejan escuchar y escuchan tu palabra y acatan, Señor, el llamado a la visión. Oh Señor, cumple ese propósito en sus vidas, Señor. Tú que escuchas, permite a Dios obrar, permite a Dios usarte. Tú estás aquí hoy, pero no sabes a dónde Dios te quiere llevar, cómo te quiere usar. Disponte ante Él, ese hermoso llamado. Señor, ayúdanos, bendíceles. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Ayúdanos, oh Padre Santo. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Señor, tú eres grande. De tal manera me Gracias, oh Dios. amó. Déjenos, Señor. Úsale, Señor. Y no hay forma en que Cada joven que está aquí dispuesto, entregado, Dios. Señor, haz ese propósito que quieres para sus vidas. Señor, tu hogar es hermoso, pero tu presencia es más hermosa. Tu propósito, Señor, es inmensurable, es maravilloso, es incomparable, Señor. El mejor lugar está aquí, Señor. De rodillas ante tu altar. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, adorarte, Señor, exaltarte, exponer lo que somos, lo que tenemos, lo que tú nos das para ti, Señor. Díselo. Es tu amor, no cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Decláralo. Mi amado, Oh, mi amado Rey. tesoro, fuera de Gracias, ti. Dios. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Buscas propósito, aquí hay. Buscas unción, aquí se encuentra. Un futuro incierto, aquí se te define. Dios está aquí. Dios está aquí. Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada corazón, Señor. Gracias, Señor, por estas oportunidades de venir ante tu presencia para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Gracias por dejarte sentir, Señor, por hablar a nuestras vidas, nuestros corazones, oh Dios. Gracias, oh Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres bendito, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Oh Señor, gracias, Dios. Estamos contentos, amén. Estamos agradecidos porque las maravillas de Dios son inmensurables, son incontables. Este es el servicio hacia Dios y Dios se deja sentir. Joven que estás aquí o que escuchas desde otro lugar, Dios tiene propósitos. Si estás aquí no es casualidad. Con Dios no hay casualidades. Dios usa este momento, este espacio, este lugar para que cumpla ese propósito en tu vida. Pero tú que estás aquí, permítele a Dios cumplir ese propósito. Hagamos una oración para que Dios sea cumpliendo esos propósitos y estaremos despidiendo este servicio. Pero estamos confiados de que Dios ha hablado, Dios ha obrado, ha rompido cadenas, ha roto cadenas, ha hecho grandes obras y seguirá haciéndolo. Sea que estés aquí o en cualquier lugar, Dios tiene un propósito para con tu vida. Señor Jesús, amado Rey, oh Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una iglesia, Señor, unida en cualquier lugar del mundo, con delegaciones, Señor, con muchas partes, Señor, que venimos aquí para glorificar tu nombre con un mismo propósito de, Señor, cumplir una misión. Gracias, oh Dios, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por corazones dispuestos. Gracias, Señor, por personas que se disponen y se entregan, Señor, para tu servicio, oh Dios. Ayuda, Señor, que estas palabras, Señor, que vienen con tu unción, oh Padre Celestial, hagan el efecto en la vida, Señor, en el corazón de cada joven que está aquí o que nos escucha, Señor. Tú tienes un propósito especial para con cada uno de nosotros. Usa, Señor Jesús, ayúdanos. Gracias, oh Dios, por este hermoso momento, Señor Jesús. A ti sea, Señor, los aplausos, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti, Señor, a ti te exaltamos. Gracias, oh amado Rey, por este hermoso servicio. Señor Jesús, en este momento te agradecemos en tu santo nombre, oh Dios. Amén y amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen la gloria sea a Dios? Mis amados hermanos, concluimos en este servicio. No se les olvide, les esperamos a las...
Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos nuevamente. Qué grato es poder verlos y escucharlos nuevamente. Por favor, síganos escribiendo para seguir contactándonos con ustedes, saber que ustedes nos están escuchando y están acompañándonos nosotros también en esta gran fiesta. Bueno, hermana Sofía, es un placer saber cómo Dios ha estado obrando en este mover de Mission, One World, One Mission, un mundo. Una misión. Una misión, y sabemos que Dios está obrando poderosamente. Tenemos hermanos conectados a través de las redes sociales. Sigan dándole like a las plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram. Por favor, comuníquense, cuéntenos desde qué lugar del mundo están y cómo va esta transmisión en Mission. Sabemos que Dios está obrando poderosamente. Aquí ha habido un mover poderoso de Dios. Esta mañana estuvo el hermano Enrique Pájaro predicándonos la palabra de Dios y estamos recibiendo todas las percepciones. Y bueno, tenemos hoy al hermano Juan Díaz. Él es el gerente del evento Mission, es el líder de los jóvenes aquí en Aruba, y qué bueno que podemos sentir esa gracia de Dios obrando, ayudando a los jóvenes, liderando este proceso. Bueno, hermano Juan, cuéntele a nuestra audiencia cómo ha sido esta experiencia de Mission, cómo ha sido este proceso de planificación y qué tenemos hoy. Claro, hermano Andrés, puedo decirle a toda la audiencia que en este momento está disfrutando de esta oportunidad de sintonizarse de Mission, de que ha habido el mover de Dios. Gracias a Dios, Él ha estado obrando en cada momento, en cada espacio, ayudando a las diferentes personas, capacitando en las áreas que se necesitaban capacitar, pero un gran equipo también que se dispuso, que se comprometió y se dispuso para entregar de sus talentos, de sus fuerzas, de su tiempo, para el servicio a Dios. Y es un hermoso llamado también a nosotros a ser conscientes de que Dios usa, Dios sabe obrar, y que además de esto Dios puede también usar la vida de cada una de las personas que está escuchando. Puedo decir de que ha habido mucha planeación, mucho esfuerzo, pero la mano de Dios ha estado en cada momento, y por eso estamos aquí en Victoria y celebrando un gran evento, gracias a Dios. Hermano Juan, tú mencionas algo muy interesante, y es que ha habido mucha planificación. Correcto. Es un reto inmenso hacer una producción como estas, hacer todo un evento como estos, pero hay algo muy interesante, y es que Dios está al control de todo. Así es. Más que nuestras fuerzas, más que nuestras capacidades, es lo que Dios permite, y también hay que denotarlo. Así que qué bueno que en este día sigamos en esta transmisión. ¿Qué tenemos para ahora en la tarde en 5 segundos? Tenemos a las 2 vamos a estar saliendo con todas las delegaciones que van a estar teniendo una contextualización de la isla de Aruba. Los que vinieron van a estar disfrutando sobre esto. También tenemos a las 7 de la noche hora Aruba, 6 hora Colombia. Vamos a estar en nuestro último servicio del día de hoy para que no se lo pierdan. Bueno, seguimos viendo un mover, hay planificación, hay organización, las delegaciones están conectadas, están preparándose para la salida. Hermano Juan, agradecemos este espacio. A ustedes, y gracias. Bueno, hermana Sofía, seguimos aquí en esta transmisión en Mission. Invita a nuestra audiencia que se conecten en las diferentes redes. Amén. Bueno, queremos invitarlos a que nos sigan y se conecten, no solamente por YouTube o por Facebook, pero también por Instagram y todas las cosas en las que estamos presentes, estamos en vivo. Les invitamos también a que sigan por nuestra página de Instagram, que también están disponibles traducciones a diferentes idiomas, al italiano, al inglés y al holandés. Y en esta plataforma van a encontrar el link de Zoom en el cual pueden entrar y se les dará acceso para también recibir traducción durante toda esta transmisión, durante todo este evento. Siempre bienvenidos. Recuerde que IPUC Misiones Extranjeras sigue trabajando para que el poder de Dios se mueva en todo lo que hacemos, que el poder de Dios se mueva
en todos los eventos. Veíamos el reporte del hermano Vicente Arango, director del Departamento de Misiones Extranjeras de la IPUC, que estaba contando cómo el mover de Dios estuvo en la vigilia que se celebró en Panamá y que fue transmisión mundial, un evento poderosísimo, un evento donde definitivamente Dios está. Eso significa que el poder de Dios no está con unos, está con todos. Amén. Porque tenemos un Dios para todos. También estuvo saludando el hermano Vicente, a los hermanos, a las diferentes delegaciones, a los misioneros que han venido, y seguimos recibiendo estas impresiones tan bonitas de lo que hace Dios. Y bueno, dieron un anuncio muy importante, muy interesante. Así que no se pierdan esta noche la transmisión. ¿A qué horas tenemos el servicio? Bueno, hubo un cambio, una alteración en el horario, será a las 6:30 de la tarde, hora Aruba, pero les invitamos a que estén constantes con nosotros. Vamos a estar también publicando videos, fotos en nuestro Instagram para que no se desconecten. En todas nuestras redes queremos que ustedes nos acompañen, le den un like, comenten, cuéntenos dónde están, qué están haciendo, cómo se están conectando con nosotros en esta versión de Mission. Mission, un mundo. Una misión. No se les olvide. Jesús los ama y necesitamos seguir conectados a través de esta transmisión tan especial. Amén. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga, y estamos a través de las plataformas digitales. Recuérdalas otra vez, por favor, hermana Sofía. IPUC y oficial. Seguimos transmitiendo. Sí, exacto, estamos por Facebook, YouTube, en IPUC Oficial, por Misiones Extranjeras y también por la página de IPUA, Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Nos vemos y los esperamos. Dios les bendiga.